Bueno, buenas noches y gracias por estar aquí en este espacio de geometría sagrada. Mi nombre, para quien no me conoce, es Natalie Marulanda. Soy médica y me dedico al campo del área complementaria de la salud. Y la geometría sagrada es para mí mi pasión, una de mis grandes pasiones en las cuales he podido encontrarle y darle mucho sentido al trabajo hacia el otro, al servicio y también hacia un camino de descubrimiento. Y hoy quise realizar esta clase, que es la clase que hago una vez al mes, orientada a la geometría y el corazón. Es un tema muy amplio, pero muy interesante. Voy a tratárselos de compartir de la forma más sencilla posible. Si bien es un campo de estudio grandísimo, vamos a tratarlo de llevarlo más, de lo más simple, lo más sencillo, para que sea práctico para nuestra vida. Así que bueno, vamos a comenzar y muy bienvenidas. Bueno, entonces vamos a mirar como esa parte, y si recordamos esa geometría sagrada, todos esos patrones geométricos que tienen la palabra sagrada asociada, porque en ellos lo que nosotros hacemos es conectar nuestro ser, hacer una conexión profunda, reconocer ese camino del ser a través de las figuras geométricas. Es un camino y ellas serían como ese vehículo que nos ayudan a comprender, que nos ayudan también a darle un patrón ordenante a todo y todo lo que nosotros hagamos, vivimos, que tenga un sentido así. Entonces, por eso es el término de sagrado. Vamos a mirar el día de hoy un poco esa relación con ese patrón de geometría sagrada y el corazón. Es una preciosidad de tema. Para recordar, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de geometría. Y es que si recordamos esa geometría sagrada, como estábamos hablando, todas esas conexiones, esa relación que hay entre eso que es como tan intangible, pero al mismo tiempo es una relación con lo que es tangible, es decir, la vida, el alma, la expresión, la conexión a través de esas estructuras geométricas que aquí les puse los patrones de los 5 sólidos platónicos para que lo recordemos. Entonces, arriba vemos en nuestra presentación la figura del cubo, la figura del octaedro, el diamante, la figura del tetraedro, esa pirámide, ese triángulo. Abajo a nuestra izquierda vemos la figura del dodecaedro con estos pentágonos y la figura del icosaedro con los triángulos o la inclusión del tetraedro dentro de esta figura. Si bien la clase de hoy no está dirigida a específicamente los 5 sólidos, me pareció importante recordarlos porque ahorita que vamos a tratar una cosa en el latido del corazón, va a ser importante cuando recordemos cuál era la figura geométrica relacionada. La vida está incluida en el cubo, figura del cuadrado, y el tetraedro, esta pirámide, este triángulo, ellas dos son las figuras como matrices básicas de la vida. Y vamos a ver cómo estas figuras van a estar incluidas en ese latido del corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a entender y a comprender un poco más allá, esta no se trata de una clase en fisiología cardiovascular, porque no es la idea, pero sí para ir a comprender qué pasa y cuál es la relación entre la geometría sagrada y el corazón, y nuestros pensamientos, la coherencia y todo lo que tal vez hemos escuchado a través de ese que se llama tener una coherencia cardíaca.
Entonces vamos a tratarla de comprender, como les digo, de la forma más clara posible, de la forma más simple, sencilla, pero a su vez como de mucha introspección en ese camino de trabajo personal. En la medicina china, el corazón se le conoce como el gran emperador o el emperador. Y es que el emperador sería como ese ser que rige todo un país o un estado. Entonces, el emperador para la medicina china es ese que rige y rige todo. No solamente rige funciones físicas básicas, sino que también rige, es como el gran coordinador. Yo pensaría que es como el director de la orquesta. Y vamos a ir entendiendo cómo este emperador, este corazón emperador, será clave. Y mi objetivo, y espero que este sea el resultado de estar aquí, además de tener ganas de seguir en esta idea de la geometría, también que reconozcamos la importancia de comprender qué es lo que está detrás de ese latido de nuestro corazón. Entonces, esta frase, que es una frase de un proverbio chino, dice, un verdadero hombre es aquel que piensa desde su corazón. Así que eso es lo que vamos a comprender. Vamos a desglosar esta frase de pensar desde el corazón y ya lo vamos a entender. ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a entrar un poco en la materia de la relación de ese corazón con la geometría. Esta figura que me pareció divina, esta es una figura de inteligencia artificial, me parece que es como que comprende muchas cosas de esas que conocemos como desde la geometría y la geometría en el corazón. Vamos a mirar un poco qué pasa con ese palpitar del corazón, con ese pensar coherente, con esa figura que estamos viendo ahí. Bien, entonces, el corazón, cuando en cada latido del corazón, el corazón va a generar un campo electromagnético, y vamos a ver cómo su latido influye no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Es una cosa increíble. De pronto sabemos, ¿no? Conocemos que cuando estamos en una mejor actitud, estamos con un pensamiento más claro, con más tranquilidad. Es verdad que el entorno lo siente. Yo personalmente tengo mis perritos, quienes me conocen lo saben, y resulta que tengo una perrita en particular, que además de hecho está aquí en clase conmigo. Ella, cuando yo estoy inquieta, se pone inquieta, pero además yo lo veo. Y ella es capaz de percibir eso que yo estoy sintiendo. Yo lo veo y es justo ese día tengo afán, necesito que coma rápido. No, ese día se pone peor. De hecho, fíjense que los trabajos con caballos se reconoce ellos son capaces de percibir esto que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, imagínense lo que puede percibir un niño o inclusive el que está al lado nuestro. Así estemos haciendo la fila para pagar en el supermercado. Es una expansión y lo vamos a ver ahora en un pequeño video que encontré que me pareció muy clarificador, cómo nuestro pensamiento coherente influirá en el otro. Pero si eso influye en el otro, ¿qué puede pasar a nivel celular nuestro? Una, una lluvia de información muy importante. Entonces, este campo electromagnético que va a influir en el entorno, lo vamos a ver durante la clase, cómo influye en el otro y en nosotros. Así que vamos a ir viendo qué es lo que está pasando ahí con este campo del corazón. Y resulta que cuando el corazón y en ese latido del corazón estoy expandiendo una información, esa expansión de esa información va a ser
como un fractal de información. ¿Qué es un fractal? Es un patrón de información que el otro va a poder escuchar, porque realmente es casi como un sonido, como si fuera una vibración. Esa vibración la puede percibir el otro y la percibimos nosotros a nivel celular. Entonces, hasta aquí vamos en que nuestro corazón, en ese latido de corazón, en esa sístole y en esa diástole de nuestro corazón, el corazón tiene a su vez la posibilidad de expandir una información más allá que solamente ese flujo de sangre que va a ir hacia nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto nutrir todas nuestras células. Pero es que este corazón, y si podemos comprender la magnitud y la preciosidad y la belleza que tenemos dentro, es como vamos a cuidarlo. Pero no solamente vamos a cuidarlo con nuestra alimentación y la actividad física, que no estoy diciendo que esté mal, por supuesto, claro que sí, sino vamos a ser conscientes de cómo el pensamiento nutre el corazón. Y lo vamos a ver un poco como un poco más claro hacia la estructura física. Entonces, ¿qué pasa? Existen, y lo vamos a ver ahora, tres tipos de energía. Hay energía eléctrica, magnética y reticular. El corazón tiene una energía que es magnética, es una energía, es un campo electromagnético. Entonces, cada vez que mi corazón está en ese latir, es capaz de influir en el entorno. Como les decía, en mi caso, por ejemplo, de verlo en mis animalitos, en mi perrito, como si estoy más inquieta, mi perrita se pone inquieta, los caballos, los delfines, que cada vez hay más estudios en relación a cómo los animales logran leernos a nosotros y cómo, cómo este campo, este electrocardiograma que vemos ahí es más allá que un trazado. Claro, nosotros desde la medicina leemos un trazado, reconocemos las características del corazón a través del trazado, pero fíjense cómo ese trazado no solamente es una expresión del físico del corazón, sino que ya se conoce y hay un instituto que es el Instituto del HeartMath en California, que se ha dedicado a estudiar los campos electromagnéticos del corazón, se han dedicado a estudiar el alcance la, mm, de este campo que se genera cuando ocurre este latido de nuestro corazón y cómo influye en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y en el entorno de nuestras personas cercanas y tal vez inclusive más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, esta es una frase del doctor Jorge Carvajal que dice, antes que una palabra, una mirada o un solo gesto nos acercarán ya al campo magnético del corazón, 5000 veces más potente que el campo magnético emitido por el cerebro. Nos relacionaba con perdona, del campo magnético emitido por el cerebro nos relaciona, perdona, nos relaciona desde el propio centro. Es como hemos y conocemos las características y el impacto de nuestro pensamiento desde el cerebro, pero el corazón y cerebro, recuerdan que este es el emperador que les decía que desde la medicina china se conoce al corazón como el emperador. El emperador y este pensamiento, esta sensación, esto que emitimos desde el corazón, es como la figura que está ahí, como ese corazón expandido. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la geometría sagrada. ¿Por qué es tan importante este pensar, sentir y actuar? Entonces, hay tres tipos de energía. Una energía eléctrica, sería esa energía que conocemos
de conducción, es una energía más del sistema nervioso central, una energía magnética, electromagnética, que está regida aquí por nuestro corazón, y otra energía, que es una energía que se conoce como energía reticular, es una energía más del tejido y es una energía donde sería como para los chinos, ellos definen esta energía como esa energía de riñón, esa energía que sería como la batería de nuestro cuerpo. Nosotros nos vamos a concentrar en la energía magnética y electromagnética del corazón. Y aquí tenemos un concepto que es interesante y es el corazón como fractal. Entonces, todos estos conceptos que yo les estoy mostrando ahorita son conceptos que vamos a unir posteriormente, es decir, la energía electromagnética del corazón, las posibilidades de ese pensamiento coherente del corazón, de que lo que es capaz de alcanzar. Como decíamos antes, este corazón puede generar fractales de información que alcanzan espacios, personas o nuestro propio tejido, ¿no? He dejado esta frase para que la recordemos y es el gozo. Y es que el gozo va a ser súper importante comprenderlo y tenerlo presente. Ahora lo vamos a conectar con toda la información que les estoy dando. El gozo como una de esas emociones claves de estar como para nosotros estar construyendo o activando conscientemente. El gozo desde ese porque va a ser una de esas emociones que van a hacer que ese fractal de información que viene desde el corazón sea coherente. El gozo o emociones como la paz, emociones que se pueden generar a través de la meditación, de la relajación, pero fíjense cómo es tan importante el gozo, la risa, eh, esas sensaciones de placer, no solamente un placer físico, sino esa sensación de placer por la vida. Eso va a hacer que nuestro corazón pueda emitir ese fractal de información. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro corazón, esto es los resultados de estos estudios y de estas conclusiones. Hay un físico muy importante que se llama Dan Winter, que tal vez lo han escuchado. Bueno, es una persona muy importante que trabajó en el HeartMath y em, junto con otros investigadores llegaron a ciertas conclusiones a través de medir las frecuencias del corazón y el impacto que éste generaba. Entonces, cuando el corazón, que vamos a verlo desde la geometría, en esa sístole y en esa diástole, cuando está nutrido por emociones o pensamientos muy coherentes, como es el gozo, va a generar un impacto en las cadenas, en la doble hélice de la cadena del ADN. ¿Y esto qué es lo que va finalmente a suceder? Que toda nuestra división celular, toda la actividad celular de nuestro cuerpo se va a ver beneficiada de este movimiento fractal que produce el corazón. Esto parece un poco así como mágico. Sin embargo, cada vez hay más estudios en el campo. Entonces, si yo tengo pensamientos más incoherentes, eh, simplemente no, sino seamos conscientes de pequeños momentos, pequeños pensamientos, cómo pueden impactar segundo a segundo mi vida y mi salud y mi corazón y el resto. Entonces, en condiciones de laboratorio, ¿qué observaron? Que este movimiento y esta, digamos, escala de sonido que se produce
cuando hay este latir coherente del corazón, impacta a nivel celular en la doble cadena de ADN y por lo tanto va a impactar en toda nuestra replicación celular y por lo tanto en nuestra salud en general. Entonces, si nosotros vemos eso, aquí sería la pregunta, es como estar tan atentos a lo que nosotros estamos pensando, sintiendo. No significa que no podamos sentir miedo, que no podamos sentir rabia, que no podamos sentir temor, porque todas las emociones son importantes. Pero ¿con qué nos queremos quedar? Ahí, como diría una amiga mía, como que me decía, entrando en espacios donde vamos a generar mucho ruido o realmente entrando en espacios donde voy a cuidar a mi corazón. Si bien hay un montón de información en relación con con el corazón, los fractales, la energía electromagnética, no es mi intención aquí hacer una disertación grandísima, sí es mi intención darles a conocer o tal vez recordar a quien ya ha leído y estudiado el tema la importancia de lo que ya se conoce como la coherencia cardíaca y los fractales que produce a nivel de los tejidos. Entonces, si mi corazón emite una música y esa música es coherente e impacta a nivel de mis propias células, se conoce también en estudios como los niños quemados, cuando se les hace escuchar la grabación del corazón de una mamá, cuando se les hace sentir la cercanía de su madre, mejoran de una forma más rápida que niños no, digamos, no expuestos a este sonido de la grabación del corazón de mamá. Entonces, si eso es solamente con un sonido, con una grabación, imagínense lo que podríamos ser capaces de hacer cuando estamos cerca a alguien, cuando estamos haciendo, en el caso de que seamos terapeutas, atendiendo a alguien o simplemente desde para nosotros mismos, para nuestras células, para nuestro ADN. ¿Mm? Entonces, en este HeartMath Institute, como les comentaba, em, digamos, y aquí vamos a entrar un poco más en materia de la geometría sagrada para ir conectando todo esto de lo que estamos hablando. Esos estados de conexión profunda interior, esos estados de sentimientos de gozo, de paz, de amor, generan ese movimiento, ese electrocardiograma que veíamos anteriormente, que aquí lo he puesto en estas fibras de ondas. Pero ellos lo que han hecho es mirar cómo entre onda y onda de de los latidos cardíacos hay una relación, cuando hay una coherencia de este latido, hay una relación con el número fijo, el número áureo. Recordamos que es el número áureo. El número áureo es ese número en el cual es una constante geométrica, que sería la constante que nos lleva a esta espiral áurea, que es la que vemos ahí. Cuando el corazón tiene este latido, produce un movimiento que vamos a ver adelante, que se llama un movimiento toroidal. Y este movimiento toroidal, que es un movimiento como una dona, como un neumático, que entra y sale, entra y sale, entra y sale, es capaz a través de ese movimiento toroidal de generar esta expansión del fractal coherente. Entonces, por eso era importante los conceptos previos que les había dicho. Si alguien no lo tiene, si está muy enredado, algo, me van diciendo. Igual hay un videito más adelante que les voy a compartir que encontré que me pareció, me pareció muy interesante. Entonces, si yo tengo un pensamiento coherente, una conexión desde el gozo, un estado en paz,
o por lo menos muy atentos a cómo estamos nosotros sintiendo, voy a tener un latido o una frecuencia cardíaca que emite fractales. Y este latido entre, entre estas ondas se conoce y se ha encontrado como cuando se generan patrones dentro de un pensamiento de amor, de paz, de conexión. Hay la relación con el número áureo o el número phi, es decir, entre onda y onda. Y a su vez, este corazón, para poder emitir y emanar esta información, no solamente de la sístole y la diástole que conocemos, produce un movimiento en algo que vamos a ver más adelante, que es un movimiento toroidal. Este toroide, que será como una dona, el toroide es una figura geométrica que hace parte también de las bobinas y es como se retroalimenta, alimenta y retroalimenta la información en un movimiento toroidal, así. Ahora lo vamos a ver en otra figura. Esto, finalmente, como decíamos anteriormente, va a impactar a nivel de mi doble cadena de la hélice del ADN en esa replicación celular y finalmente impactará a nivel celular en mi salud física. Como les comentaba, los resultados son resultados en este Math Institute en California, donde han realizado diversas investigaciones. Y uno de los autores que les recomiendo para quien quiera indagar más en el tema es Dan Winter. Y muy interesante porque han diseñado eh, diversos aparatos para poder medir este patrón frecuencial del corazón. En muchísimas religiones, en diversas culturas, siempre el corazón ha sido como considerado como un símbolo sagrado, que nosotros actualmente podemos hablar de la coherencia cardíaca a nivel más como, em, em, digamos, molecular, pero fíjense cómo me pareció lindo en el hinduismo, el corazón es la morada del Brahma y es donde está la vida. Entonces, cuando decimos sí a la vida, estamos reconociendo nuestro corazón y aquí reside la divinidad. Volvemos otra vez a esos conceptos iniciales que hablábamos de la geometría sagrada como elementos que nos conectan con eso, que somos nosotros, esos seres divinos, esos seres de conexión, esos realmente reconocer que si nosotros somos capaces de entrenar nuestro corazón y de entrenar nuestro pensamiento eh, en esa coherencia cardíaca, podemos seguramente reconocer algo más allá de lo que somos. Es como otro campo, ¿no? Eh, Y pues vemos en todas las culturas el corazón como parte muy importante. De hecho, los egipcios enterraban o hacían las momificaciones con el corazón y tenemos las imágenes como la del Sagrado Corazón de Jesús, que realmente, si lo ven, es la expansión de esa coherencia cardíaca de lo que estábamos hablando, de ese movimiento toroidal eh, en, en lo que nosotros estamos mirando desde otra perspectiva más allá de la religión. Entonces hablábamos del toroide como figura geométrica. Entonces, el toroide es ese movimiento que se produce, es un patrón que va a producir el corazón con el movimiento de sus capas musculares. Entonces, cuando hay esa sístole y esa diástole, el corazón no solamente hace esa contracción y relajación, sino se hace ese movimiento toroidal, ese movimiento
geométrico, como una bobina, pero no solamente visto desde la parte física o fisiológica, sino que si lo podemos ver un poco más allá, entendemos que ese movimiento es el que hace que podamos expandir lo que está sucediendo acá. Es como ser responsables, como les decía, y ahora repito la palabra de responsabilidad de nuestro pensamiento hacia nosotros y hacia nuestro entorno. Y seguramente cuando estamos con personas muy sensibles o nosotros mismos somos capaces de percibir a otros en esa frecuencia. De ahí que es tan importante mantener nuestro centro para poder pues, seguir en esa coherencia con nosotros. Entonces, aquí en esta imagen se ve una figura toroidal y es ese movimiento que es circular como una dona, que lo que hace es autonutrirse. Sale y entra, sale y entra, sale y entra. Y además se ha podido ver cómo no solamente es ese fractal a través del toroide que se produce, sino que se producen pequeños toroides dentro de ese gran toroide, es decir, como una gran bobina de información, que como decíamos, se va a ver, va a alcanzar nuestras células, pero puede alcanzar el espacio exterior. ¿M? Y entonces, esta energía y esta energía electromagnética de que hablábamos, eh, es la forma como se va a materializar esa expansión que nuestro corazón emite. Entonces, este toroide que les decía que aquí dice como en ese bucle, ¿no? Es es el latido, el bucle, latido, bucle, y es muchos bucles, muchos bucles, muchos bucles en torno al corazón. Y nosotros podemos hacer ese toroide y es un ejercicio que ahora vamos a hacer con nuestro propio toroide. Voy a ponerles un video que dura 5 minutos respecto al toroide, pero como tiene unas imágenes en 3D, me pareció muy interesante para poderlo ver y materializar lo que yo les estoy tratando de explicar. Ay, un segundo. Pensé que... Estoy seguro que muchas veces has visto en diferentes representaciones esta figura que hace alusión a nuestra energía en movimiento, conocida como toro o toroide. Una dinámica fundamental en todos los niveles de manifestación. En este video aprenderás cómo activarla, equilibrarla y expandirla. ¿Pero qué es la dinámica toroidal? El científico y filósofo Arthur Young explicó que un toroide es el único patrón de energía o dinámica que puede sostenerse a sí mismo y está hecho de la misma sustancia que el entorno. Es la forma que se mueve la energía en sus diferentes niveles, circulando de adentro hacia afuera en un movimiento circular continuo, generando un vórtice de energía autoorganizada y autosostenible, retroalimentándose y expandiéndose, generando energía sin combustión. Podemos decir entonces que el toroide es la respiración misma del universo. Es posible reconocer esta dinámica expansiva en todas las escalas, ya sea en lo micro como en lo macro. Lo encontramos en una manzana, en un árbol, en el humano en una concepción multidimensional, en las galaxias, incluso en nuestro planeta Tierra. Esto nos recuerda a un principio que ha enunciado el Kybalión en su axioma,
así como es arriba, es abajo. Esta dinámica también es denominada el campo toroidal y es parte de nuestra naturaleza biológica energética, donde el epicentro es nuestro corazón y se retroalimenta por los chakras, que son los vórtices o centros energéticos que nos conectan con el mundo físico e interdimensional. Cuando está correctamente alineada y equilibrada, se retroalimenta de energía eléctrica y magnética, generando nuestro campo electromagnético, que al amplificarlo o expandirlo, impulsamos nuestra evolución. Es decir, expandimos nuestra percepción más allá de la razón. Hoy se lo reconoce como inteligencia emocional, siendo aquel saber subjetivo que los sabios del pasado han evocado, permitiéndonos una comprensión de nuestra naturaleza trascendiendo la dualidad, como también el establecer vínculos sanos y profundos, más allá de los dramas de control. En nuestro corazón está el punto cero. Allí ocurre la implosión que expande la dinámica toroidal, permitiéndonos unificarnos y elevar nuestra frecuencia. Así alcanzar un nivel más alto de conciencia y comprensión. Ya que como dijo Jesús, el reino de los cielos está en el medio de vosotros. El Nazareno nos dio una ubicación topológica clave, indicándonos hacia dónde es nuestro viaje interior. Un conocimiento sagrado que la Iglesia ha querido ocultar y manipular. Alcanzar un estado de resonancia de forma sostenida es la puerta de entrada a esta dinámica toroidal. Para ello, es necesario reconocer la llave que está en nosotros. Y esto solo sucede cuando decidimos equilibrar nuestras fuerzas internas hacia la unidad del ser multidimensional que somos en esencia, permitiéndonos de esta manera expandir nuestro campo toroidal. Me refiero a los campos eléctricos y magnéticos mencionados, que producen el cerebro y el corazón respectivamente. Aquí no se trata solo de modelos teóricos, ecuaciones o especulaciones científicas de galaxias remotas o agujeros de gusano por donde viajar. Se trata de nuestra calidad de resonancia estable y sostenida, que impulse nuestra dinámica toroidal a que se expanda hacia la singularidad del ser. Ya no se trata de dogmas, sino de alcanzar una coherencia. Pero, ¿a qué tipo de coherencia nos referimos? La coherencia cardíaca implica establecer una misma dirección en el hacer, sentir y pensar, alineando de esta manera nuestros cuerpos físico, emocional y espiritual, así establecer una unidad en el ser multidimensional, permitiéndonos expandir nuestro campo toroidal. Muchas veces denominada y entendida como el aura, el cual puede ser expandida o contraída de acuerdo al tipo de información o creencias que haya aceptado el individuo en su adoctrinamiento, al que conocemos como educación. Por esta razón, amplificar nuestra resonancia desde la coherencia cardíaca nos permite recordar. Un término que literalmente significa recordis. Es decir, volver a pasar por el corazón. Y esto ocurre cuando logres tu equilibrio electromagnético. Un proceso que te ayudará a descubrir y comprender tu verdadero propósito. Si te gustó este video dale me gusta y sigue este canal. Muchas gracias.
Bueno, entonces, digamos que este video me gustó mucho porque el poder ver como ese movimiento del toroide nos puede como acercar a eso que estoy tratando como de compartirles. Porque de pronto hemos escuchado, sí, la coherencia entre el pensar, sentir y actuar. Suena así como muy de, de siempre, ¿no? De esta inteligencia emocional. Pero, pero si entendemos que si nosotros somos capaces de, digamos que esa frecuencia cardíaca, ese darle esos fractales de información del corazón a lo que llega hacia nuestro ADN y lo que es capaz de llegar hacia nuestro entorno, es como es muy importante estar atentos a lo que puede suceder. Entonces, estudiando un poco acerca del movimiento y la geometría en el corazón, este movimiento está acompañado de varias figuras geométricas, pero particularmente la figura del cubo, la figura del octaedro, que es el diamante, y esta figura del cubo, del octaedro, va finalmente también a hacer un movimiento tetraédrico, es decir, de la pirámide. La pirámide va a ser como ese movimiento básico, es como si tuviéramos una pirámide que se expande, se abre y se expande, ¿no? Es un movimiento, imaginémonos una pirámide no sólida, sino que tuviese movilidad. Entonces, llevado un poco hacia esta, digamos, comprensión geométrica, desde la geometría sagrada del corazón, tenemos la figura del toroide, que es la que hemos estado hablando, y figuras básicas como son el cubo, el octaedro, que es el diamante, y el tetraedro. Entonces, y vamos a mirar cómo ese tetraedro es interesante en lo que ocurre acá. Cuando nosotros tenemos esa coherencia, o independientemente, ese latido de nuestro corazón, ese movimiento, digamos, desde el tetraedro que produce esa sístole y esa diástole del corazón, que ahora entendemos que no es solamente un latido llevando flujo sanguíneo hacia las células, sino que es también un fractal de información, es como si fuese que decíamos, el emperador, que hablábamos al principio desde la medicina china, pero no solo el emperador, sino es ese como director de orquesta a través de la figura del tetraedro. Hay un concepto que se llama las 7 flechas del corazón, que realmente son vectores del corazón, que pues no me pareció de pronto como para ampliarlo aquí, para no confundirlos o darles demasiada información, sino simplemente comprender que este corazón tiene varios vectores, varias direcciones, y en esas direcciones se conforma este toroide que va a ser el responsable de la expansión de los fractales de esa energía electromagnética. Y hay aquí un amigo muy importante que si bien no está siendo el actor principal, ya que es nuestro corazón, la glándula del timo, que es la que aparece aquí en la figura abajo a la izquierda, el timo junto con el corazón va a ser como como el que le va a dar esa parte de, no es por mi culpa, sino es un estímulo de autorreconocimiento para poder generar este toroide que nosotros del cual estamos hablando. Entonces, me pareció importante mencionarlo para que no digamos que va como en parejita con el corazón. Si bien el timo no es el que genera el fractal este, el del toroide, que ese sí lo hace es nuestro corazón, el timo sería como ese regulador del sistema nervioso autónomo, del nervio vago, ese que le va a permitir a ese corazón tener este movimiento coherente.
es decir, de ese sistema nervioso simpático y parasimpático regular, no solamente parasimpático relajado, porque a veces necesitamos ese simpático que esté activo, pero el timo, si bien en la medicina convencional, como nosotros lo conocemos, es un remanente del timo que no le damos tanta importancia, pero que en campos desde la desde esta parte más, desde la medicina más complementaria, desde estos campos bioenergéticos, se le da muchísima importancia. Entonces, esta percusión del timo, cuando nosotros percutimos, no es de por mi culpa, sino porque percuto el timo para recordar el sistema inmunológico, recordar el orden, recordar la pausa cuando se necesita, será como ese amigo, ese compañero de nuestro corazón en este pensamiento de la coherencia cardíaca. Entonces, em, es como ese otro que le está ayudando al corazón en ese latir. Y esto me pareció interesante porque al preparar la clase y estudiar un poco, encontré unos artículos en donde em, las alteraciones a nivel de la salud mental em, se ha visto que podrían estar relacionadas también con es- este patrón no coherente de este latido cardíaco, de este funcionamiento desde nuestro corazón, desde este aspecto que lo estamos observando. Entonces, pero asimismo, este es un ejemplo, pero asimismo recordemos que es que realmente la coherencia y este toroide está llegando a todas nuestras células, entonces a través de la doble hélice del ADN. Luego, estar en esta observación de nuestra coherencia nos va a permitir mejorar nuestra salud o al menos hacer una prevención en salud. Y esta frase también es del doctor Jorge Carvajal, que dice el código del sentir. Para dar sentido a la existencia es necesario redescubrir el código del sentir. Este es el código del corazón. Y fíjense que en el video la persona dice recordar del recordis, que es volver a nuestro centro. Y si nosotros somos conscientes que tenemos esa posibilidad de volver a nuestro centro, de ir a recordar quiénes somos, pues podremos estar en en esa evolución como seres humanos que somos, sin pretender que somos mejores o peores, simplemente que tenemos unas capacidades, unas posibilidades más altas de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, el santo grial, que es lo que dice también ahí un poco, no lo ponen como el santo grial en el video, pero realmente el santo grial sería ese viaje interior a reconocer que, que ahí está en nuestro corazón y que ese sagrado corazón de Jesús realmente es recordar que aquí está ese santo grial en donde está nuestra esencia y que nosotros somos, es como un dial de un radio. Y si nosotros recordamos y estamos en la atención de nuestro pensamiento, vamos a mejorar nuestra salud y probablemente también de nuestro entorno. En el curso pasado de geometría sagrada con cristales, estuvimos hablando de unos, hay un físico que se llamó el doctor Vogel y él hizo unos estudios muy interesantes de la relación de los cristales con las plantas y cómo al acercar los cristales, no solamente a la planta, sino luego con el ser humano, encontró cómo esos patrones coherentes podían ayudar a las plantas a mejorar su estado. Imagínense si eso es
lo que se puede hacer con un cristal, desde la coherencia del cristal, lo que podemos hacer nosotros con un corazón que todos los días podemos y tenemos la capacidad de pulir, ¿no? Ese corazón, eh, y todos los días. Entonces, hoy mismo yo estaba preparando estábamos a la hora de comer aquí en casa y de pronto me doy cuenta que estoy teniendo como un pensamiento ahí enredándome yo misma, ¿no? Entrando en esos espacios donde uno se enreda y digo, pero si estoy haciendo la charla de la coherencia cardíaca, pues es como ese clic de, a ver, ¿por dónde seguimos? ¿No? Y es como, a ver, pausa, vamos a ver cómo hacemos para hacerme responsable, porque si no, responsabilizo al otro de mi toroide y resulta que el toroide es individual. Entonces, atención a nuestro pensamiento y recuerden la palabra que les dije, el gozo. El gozo, todo lo que sea gozoso para nosotros está ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con nuestro propio toroide. Hasta aquí hay alguna pregunta, alguien quiere compartir algo, hay algo que les haya llamado la atención, recordaron algo. Bueno, entonces, esta es una figura. Yo te Ay, hablo, pero perdona. Sigue, María es que Victoria, no, por no favor. encuentro la mano para levantarla, hija. Ah, bueno, pero ¿qué? Aquí está tu voz. Bueno, a ver, yo tengo un pequeño lío con lo de la coherencia cardíaca. Sí, ¿Por qué? ¿Qué se entiende por coherencia cardíaca? Digo fisiológicamente. pues es que imagínate que con los estudios que hicieron en el HeartMath, ellos empezaron a mirar cómo las ondas de los electrocardiogramas, Sí, cuando eran en sujetos que estaban en ese pensamiento desde en meditación, en relajación, ¿sabes? En un estado lo más armónico posible. sí. Resulta que la distancia entre las ondas daba un número phi que es el número áureo, o muy Ah, cercano al número áureo. de acuerdo. Entonces, no es solo pensar, sentir y actuar así como, sino que es que resulta que lo pudieron ver. Medir. Entonces, realmente eso es la coherencia cardíaca, llegar a sentirlo. Entonces, Dan Winter en sus estudios comenta cómo, por ejemplo, y yo les recomiendo pues, el HeartMath Institute tiene varios recursos, están en inglés, pero están muchos recursos gratuitos porque hay uno, por ejemplo, en español, pero no tiene tantos recursos gratuitos. Sin embargo, en YouTube, por ejemplo, y si quieren, luego si alguien está interesado, le puedo compartir, por ejemplo, un video muy interesante con Dan Winter. Lo que pasa es que es ya muy técnico, entonces pues ya, pero básicamente es eso, es cuando realmente tú estás en ese momento de coherencia, en ese momento que tú realmente sientes que es como que estás vibrando, como cuando está uno en meditación o en ese gozo o está en esa sensación como de plenitud, pues resulta que a la hora de hacer esas mediciones encontraron la relación con el número áureo. Y ahí, ¿Ves? es que yo tenía entendido que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, la diferencia entre un latido, lo que dura un latido al siguiente, es índice de buena salud. Claro. Y entonces no es O que sea, sea que tan, sería lo contrario a lo que yo entendía por coherencia. O sea, coherencia es que siempre late igual. Pues no, el índice de buena salud es que los latidos se diferencian entre sí. sí, pues realmente, o sea, es un buen índice que no estés con una frecuencia tan alta, ¿sí? Porque una Ah, no, variabilidad claro, más claro, claro, bajita claro. Una te va a variabilidad dentro de ayudar. lo normal, sí. Claro, pero esa coherencia es, está, digamos, medida con un número áureo, ¿ves?
Entonces, Ya. digamos que Que a lo mejor realmente no es que la diferencia entre la distancia entre una sístole y otra está relacionada con el número báreo, ajá, me quieres sí, decir, ¿no? sí. Tienen unos equipos con los cuales han hecho mediciones y lo han encontrado así. Mira, aquí dice Claudia, incluso cuando empiezas a meditar en la compasión pueden disminuir las arritmias. Eso lo ha hecho Nazaret Castellanos y en el grupo de la Universidad de Stanford pueden medir las ondas cardíacas y eso es cuando meditamos. Siempre late igual, se refiere a no tener arritmias y la variabilidad es que cada emoción se acorde y controlada con el latido cardíaco. Sí, efectivamente, no es que sean distintos, porque no es una arritmia, Ya, ya, sino ya. es que ese pensamiento nutre o es capaz de generar este latido, estas ondas cardíacas, pero lo que a mí me llamó la atención al poder ir investigando esto es la relación con el número áureo entre onda y onda. Bien, Entonces, estábamos con la interesantísimo. O conexión con sea, la geometría sagrada, ¿sí? algo más en la naturaleza que tiene el número phi, ¿no? Algo más que yo personalmente dentro de lo que había leído, no había leído la el número phi entre las ondas cardíacas. Ya, 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 ya. Muy Entonces, interesante, muy interesante. claro, Oye, entonces imagínate, gracias Claudia también por lo que nos compartes aquí en el chat. escucha, y ahí a esto de lo que dice Claudia de Nazaret Castellanos, yo sé que ella, bueno, ella no, ella ha recogido, ella ha hecho estudios sobre meditación, pero sobre todo ha recogido estudios que se han hecho con eh, meditadores zen de categoría Rossi, o sea, de estos que están meditando y cuando meditan, o sea, midiendo automáticamente la conexión del corazón y el cerebro, estos meditadores, digamos que desconectan un poco su conexión. O sea, al contrario de lo que pudiéramos pensar, la conexión entre el cerebro y corazón disminuye con la meditación. Porque el corazón está muy relacionado con el ego, entonces en meditación, ¿sabes? Ajá, Que te alejas un poco del ego, se desconecta el cerebro. claro. Pero fíjate que más que desconectarlo, yo creería que es como un, Bueno, o afina la conexión de otra manera distinta cuando no estás en meditación, digamos. sí, tal vez es más como que no uno por el uno y el otro por el otro, sino es como lo que veíamos en el video, como porque ese sistema nervioso del cerebro y ese corazón, como en una afinidad, ¿sabes? Como que no es ese ruido que tal vez desde dice Claudia, no como un caballo desbocado. Efectivamente, es una coordinación ordenada, no como uno va por un lado y el otro va por el otro, que es lo que dices tú del ego, ¿no? Claro, porque es que es segundos, pero es Claro, esa, el corazón se te dispara ante cualquier emoción, o sea que claro. Entonces, realmente lo que logras hacer es entrar en esa coherencia cardíaca del fin que estamos hablando. ya, ya, bueno, bueno, me estoy liando mucho. No, no, Ya, no, pero es ya lo genial tus discuto contigo. preguntas y es genial porque fíjate que también Claudia nos está compartiendo eso Es que de la coherencia cardíaca. Claudia, ¿nos conocemos? Sí, sí, sí. Ah, ya sé quién es Claudia. Entonces, fíjate cómo es de interesante esa posibilidad que hay ahí a nivel cardíaco. Y luego, también que para mí fue maravilloso comprender cómo en las figuras geométricas, el cubo y el octaedro, que sería esa figura compartida, ese cubo octaedro, em, en el latido, hay una figura ya no recuerdo el autor que hizo eso, pero es
Es como una figura de estas moldeables, como las que se encuentran a veces en las ferias, que son de estas figuras que se pueden mover de geometría. Y él lo que hizo fue mostrar cómo ese latido cardíaco podía también expresar geométricamente con las figuras del cubo, del octaedro, y en la medida en que esa coherencia, cada vez ese corazón está en un latido de esta coherencia de número phi, va yéndose hacia el tetraedro, a la figura del triángulo, a lo más básico. Pero desde ahí es capaz de hacer como un movimiento, algo así, del tetraedro y generar ese toroide. No sé si les confundí, pero es comprender que ahí está todo, la geometría. Ay, es que es una belleza. Ay, María Victoria, gracias. Y gracias, Claudia. Porque es que de verdad que es que esto es lo que hace que podamos, no sé, que sea como tan rico este espacio. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Acabo de leer a Claudia que pone que con meditadores zen y novatos. Digo, efectivamente, pero para reforzar la teoría lo he dicho con los zen. Ay, claro, Pero sí, sí, los novatos también vamos ahí. claro. Y es que además es que es ser como cada vez más conscientes de nuestro pensamiento, de esa coherencia. Sí, es que buenas noches. Lo realmente importante de eso, Nati, y bueno, y los demás, claro, es que antes se creía que la meditación estaba centrada en el cerebro y cuando empezaron a ver todos los estudios y empezaron a medir realmente esas ondas, se dieron cuenta que no, que partía desde ahí y se coordinaban, era desde el corazón. Y cuando uno medita en la compasión, que es un tipo de meditación bastante especial, pues esas ondas de los meditadores, como dices tú, Zen, que son pues meditadores expertos o que duran, dedican muchas horas al día en ese tipo de meditación, pues tienen unas ondas aún mayores, que es la figura de la que tú estás hablando, Nati. Del Eso debe toroide. estar, ¿te acuerdas? Sí, del toroide. ¿Te acuerdas? Lo de compasión debe estar como en el quinto o en el sexto ya en las últimas clases. Ellos hablan ahí de eso. Y fíjate también, qué bonito, gracias Claudia, porque eh, es que no, digamos, como esa posibilidad de que nosotros también como meditadores novatos, ¿no? Es como recordar que nosotros también, todos realmente tenemos esa capacidad y que además en el día a día, ¿no? Porque diríamos, bueno, no, entonces tengo que estar en un estado de meditación y entonces, ¿y cómo hago? Y es estar muy atento. Todos, como dices, claro, todos somos capaces de hacerlo. Así que, bueno, vamos a, claro, hay que hacerlo y estar atento a lo que estamos pensando. Imagínense eso, no, 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 yo creo que eso es una belleza. Bueno, entonces les voy a invitar a cerrar sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a tomar una inhalación profunda y soltamos el aire. Coloca tus pies en el suelo si te es posible y lleva toda tu atención hacia tu corazón. Y ponle atención como si pudieses empezar a escuchar su palpitar. Hoy, querido corazón, te escucho. Hoy, querido corazón, reconozco y recuerdo todas las posibilidades que existen en mi ser. Respira profundo, sueltas el aire, visualizas como un rayo de color plata viene desde tu coronilla
y va descendiendo por tu cabeza, recogiendo todas tus tensiones, tus cargas. Inhalas y sientes ahora como tu mandíbula se relaja, tus hombros, suelta, relaja los brazos. Sé consciente de tu respiración, relajando ahora tu abdomen, tus caderas, toda tu columna relájala. Vértebras cervicales, mueve un poquito tu cuello. Relajas también tus vértebras dorsales, lumbares, tu coxis, tu sacro. Relaja tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y esboza una sonrisa interior o ríete. Esboza una sonrisa. Trae a tu corazón una imagen de algo que para ti represente un momento de mucha felicidad, de gozo, de felicidad. Un paisaje, un ser querido, los ojos de tus hijos, tu mascota, tu color favorito, tu aroma favorito. Sonríe y observa tu toroide desde tu corazón. Expande tu toroide. Esa sensación, siente cómo poco a poco se va expandiendo en todo tu entorno físico. Sonríe. Trae a tu corazón esa sensación, ese recuerdo. Expándelo ahora hacia las paredes de la habitación en la que te encuentras. Toda tu casa, tu espacio en el que estás. Cuando expandes, envuelves también a los seres con quienes habitas, tus mascotas, tu familia, tu casa también. Sigue expandiendo y abre ese toroide. Conéctate con el gozo. Sonríe. Expándelo ahora hacia todo tu barrio. Sigue expandiéndolo. Expande ahora hacia toda tu ciudad. Conéctate con la sensación del gozo. Sonríe. Sigue expandiendo ahora hacia todo el país. Llega hacia todos los lugares. Mantente en el gozo, mantente ahí. Sigue, expande ahora hacia todo el continente. Expande. Siente el gozo. Sonríe. Expande ahora hacia los mares, los polos, los otros continentes, la tierra entera y conéctate ahora con el toroide de la tierra. La tierra y tú conectados con el toroide. Sensación de gozo, sonríe, expande. Ahora el universo, galaxias, planetas, expande más, más expandida, más expandido. Eso es. Y conéctate otra vez tu pensamiento. Sonríe. Y vamos regresando con todos los nutrientes del universo para ti.
Trae hacia ti la información que necesitas. Sonríe, conecta con el gozo. Poco a poco va regresando a tu corazón. Regresas, regresas aquí. Reconoce en tu corazón el tetraedro, esa figura del triángulo. Sonríe, conoce el gozo y date las gracias por este momento. Respira profundo, sueltas el aire. Otra vez, inhala profundo, sueltas el aire. Y otra vez, inhala profundo, sueltas el aire. Poco a poco vas regresando a tu momento, al aquí y a la hora. Vas moviendo tus dedos de los pies, tus rodillas, tus manos. Tu pensamiento del gozo, manténlo en tu corazón. Y el día de hoy, cuando vayas a ir a dormir, traes ese movimiento del toroide. Traes tu sonrisa interior y cuando estés lista, listo, abres los ojos. Muy bien. Realmente cuando te conectas contigo, todo es posible. Gracias, Claudia. Es recordar lo que tú misma nos decías, Claudia, es empezar a hacerlo. Y la propuesta es, y les voy a proponer, durante por lo menos las próximas 21 noches, antes de irnos a acostar, vamos a hacer esta pequeña activación del toroide. Traes esa sensación de gozo, de eso que te produce esa sensación de plenitud. Y desde ahí, así te vas a dormir. Puede que haces la respiración y vas imaginando y sintiendo cómo ese toroide cada vez es mayor, 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 mayor. Y es que solamente el palpitar produce pequeños toroides y esos pequeños toroides son los que van a nutrir tus células. Así que recordemos, observa, medita. Fíjense, esta imagen me encantó porque está ahí el corazón y para unos podría ser desorden, para otros podría ser un dibujo armónico, no lo sé. Simplemente lo que para ti sea coherente, reconoce tu corazón, viaja a tu corazón, porque tu corazón es el emperador. Recuerden, el emperador desde la medicina china, ese que es el que manda, y como decía Claudia, y recordándonos también con María Victoria, cómo ya se sabe que ese cerebro del corazón es el emperador y es algo que solamente tú puedes nutrir desde esa coherencia y de esa conexión total con tu ser. Y recuerden la percusión en el timo, porque el timo te está recordando que eres responsable de tus pensamientos, eres responsable de tu conexión, de tu coherencia, del toroide. Les recuerdo, intenten hacerlo durante los próximos 21 días, esa respiración toroidal y coherencia a nuestro corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Te voy a contar una cosita, Claro, María Victoria. porque me ha hecho mucha gracia cuando has dicho que extendamos a todos nuestros, bueno, bueno, ha sido preciosa la meditación, ¿eh? Que lo extendamos a todos nuestros seres. Simultáneamente mi gatito se ha puesto a ronronear. ¡Ay, qué ¡Ay, belleza! que ha llegado! Es que, por ejemplo, por eso los ejercicios con los caballos son tan impresionantes, porque además es que ellos son capaces, dice Claudia que qué belleza, son capaces de percibirnos y nuestros animales
mucho. Y los niños pequeñitos, porque como no hay tanto ruido, ellos son por eso tan sensibles. Mm. Y nuestras plantas, nuestro espacio, todo, todo. Así que, Nati, Nati, ah, fíjate que es que no tengo mano tampoco para levantar, no sé en el móvil cómo será, perdóname. Es no, que pero fíjate que yo quería compartiros una cosa, que igual tú también ya lo viste con lo de la compasión, que a mí me llamó mucho la atención porque cuando uno hace meditaciones o hecho yo en otro momento, pues muchas veces le dicen a uno que uno respire amor, no sé qué, no sé cuántas, y que saque lo malo. Pero cuando uno hace todos estos cursos de compasión y tal, no te dicen eso. O sea, tú puedes respirar o inspirar fuerza, porque compasión significa muchas cosas, ¿no? Compasión no es pobreteo, compasión es un ah, amor de verdad profundo, es comprender, es libertad, es fiereza, es un montón de cualidades, ¿no? Entonces, uno respira eso, pero cuando uno va a soltar el aire, no saca nada negativo. Lo contrario, si uno siente algo negativo, supuestamente lo debe imaginar por las plantas de los pies y se va a la tierra. Pero cuando uno saca ese aire y ese amor, esa meditación en esa compasión, uno tiene que volver a sacar lo mismo. Amor, comprensión, valoración del otro, libertad, fiereza, todo lo que le quieres desear a ese otro. Porque si no, ¿cómo te vas a expandir sacando miedo, tristeza? Y eso me llamó mucho la atención y quería compartiroslo. Porque muchas veces uno hace las meditaciones de esa otra manera. no, y gracias, Claudia, sí, porque fíjate que además está bien como soltar y relajarte, prepararte, pero es verdad, la madre naturaleza y las plantas de los pies van a ser lugares donde se transmuta eso, pero lo que tú estás generando es ese campo toroidal y esas posibilidades. Es que, perdón, si somos conscientes de las posibilidades como humanos que somos, esa conciencia, yo realmente cada día me asombro más de lo que somos, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo. Gracias. Oye, le quiero dar las gracias a Claudia también porque me ha parecido muy interesante esta aportación. Porque siempre nosotros pensamos que tenemos que sacar lo malo de nosotros sin darnos cuenta de que justamente nuestro corazón se está sincronizando con todos los que están al lado. Entonces, justamente eso, en una meditación, sobre todo Mm. grupal, Mm. mucho cuidado. Sí, lo que hay que mandar es lo contrario. O sea, si sientes algo negativo, eso, mandarlo para que se transmute, se cambie, se transforme a través de la tierra, ¿no? A través de las plantas de los pies, una imagen diferente, ¿no? Pero Sí. lo que sale de tu corazón tiene que ser casi lo mismo que tú deseas que entre. O sea, si tú estás falto de amor, estás falto de comprensión, estás falto de valoración, tienes que sacar eso también hacia el otro. Acordaros que lo que uno da es lo que va a recibir. El Es un toroide. espejo, es un Así. espejo, El toroide, claro. el toroide. Mm. Y esa responsabilidad de nosotros también es poder, por eso nos tenemos que sentir poderosos, pero no poderosos como un Dios todo supremo, sino precisamente porque esa divinidad vive dentro de nosotros. Entonces, tenemos que dar al otro eso que estamos buscando, expandirnos, pero en el amor, no en el miedo, la tristeza, la preocupación, el odio. Mm, Es muy bonito eso. Y el alcance, ¿no? Que tiene eso. El alcance para nosotros, para nuestras células. O sea, imagínense, no solo para afuera, para nosotros mismos. Sí, sí, Eh, sí, total, ya total, no, total. no, Somos agua, digamos, ¿no? Todos los claro, experimentos estos que hay con agua, ¿no? Con las palabras, con los sentimientos, con tal, pues nosotros somos 80% agua, o sea que imagínate si a un vaso de agua que se le dicen cosas, pues se le ponen frases, cambian realmente, pues imagínate nosotros que somos 80%, 70 y tantos por ciento agua. O sea, es que cambiamos, es que nosotros vibramos también con ese tipo de sensaciones, ¿no? O sea, desconocer eso es como desconocer la realidad, ¿no? Mm. y al final es más simple de lo que nos es simple, pero hay que estar como en disciplina de atención, sin juicio, pero ok, mira, hoy no pude, bueno, venga, otra vez, luego lo intento, ¿no? Pero que no se nos olvide, que no se nos olvide. Sí, sí, porque no es solo
pensar en nosotros, sino también pensar en lo que estamos creando alrededor. Y lo de las palabras que dice ella, yo creo que aparte del agua, que también es importante, es la vibración que tiene cada palabra, ¿no? Claro, total. Es que el corazón está, está conectado con todo, con nuestra expresión, con lo que hacemos, inclusive con lo que cocinamos, ¿no? Es que todo, va allá, todo está conectado con él, todo, todo. Dice Claudia, somos energía, palabras y pensamientos son energía. Así es. Así que bueno, quería Bueno, como muchas compartirles. gracias. Antes de que corte el micrófono, muchas gracias, Natalie. Ha sido preciosa. Me ha encantado. Y me quedo con lo del número phi, que me ha encantado esa edad. Es que es El número increíble, phi también increíble. condiciona los latidos del corazón. Guay. No, no, es que de verdad que hay una información tan bonita. Así que, bueno, decirles que en este mes, ¿qué es lo que voy a hacer? Les comparto también. en, eh, conectado un poco con este tema de hoy, voy a hacer el taller avanzado de geometría sagrada, que es un taller con del timo, con la figura geométrica del timo y el sistema inmunológico. Este es un taller súper lindo, unas figuras geométricas que traje de Colombia que hace Edwin Ibáñez y que yo creo que, gracias Pepa, dice Pepa, qué preciosa charla, gracias. Así que bueno, este es un taller que voy a hacer que requiere haber realizado la geometría 2 con figuras geométricas avanzadas. Voy a hacer para el 21 de diciembre, 21 de diciembre, ya tengo la duda de la fecha, pero en diciembre voy a hacer el taller de corazón, pero este es un taller ya presencial de lo que hemos visto, pero con un poquito de cosas más vivenciales para esa conexión de, de alma y corazón. Eh, en diciembre voy a hacer la siguiente clase, masterclass, la voy a hacer con el cubo de Metatron, una figura geométrica preciosa, muy, muy importante para poder hacer como esa conexión con con todas esas figuras geométricas y con esa estrella tetraédrica que nos ayuda a estar conectados con cielo y tierra. Y voy a hacer también un taller online de Cubo de Metatron en diciembre. Ahí les iré compartiendo. Y el año entrante espero poder hacer nuevamente geometría sagrada, uno con cristales aquí en febrero. Espero estar en mayo allí con Juanita, que por aquí también creo que estaba en Estados Unidos y espero estar para el segundo semestre en Colombia con mis cursos de geometría terapéutica y otros talleres que he estado ya haciendo un poco más a nivel de crecimiento, como el camino sagrado que ya lo hice, la geometría del corazón y la flor de la vida y el hilo sagrado. Y en geometría avanzada, pues seguiré con el timo y el sistema inmunológico. Estoy trabajando en hacer uno más hacia corazón, pero de momento vamos a concentrarnos en el del timo y otro que es la vésica Piscis, que es esa figura geométrica que origina, que sería ese origen de la división celular que da origen a todas las figuras geométricas. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias por, dice Juanita, aquí te espero, claro que sí. Ay, qué bueno, Claudia, claro que sí, yo feliz de que puedan realmente llevar la geometría a algo que sea tangible, porque si bien la geometría es muy bonita, muchas veces nos encontramos con que a veces es tan como, parece un poco complicada, que es difícil como traerla aquí como a algo que sea más material, más sencillo, pero también disfrutándolo muchísimo. Entonces, en mi página web voy poniendo todos mis cursos, tengo pues varias cositas escritas por si alguien quiere eh,
ir leyendo un poquito más. Como dice Claudia, parece lejana y más abstracta de lo que es realmente. Así es. Si realmente la vivimos y por eso lo que pasa es que no encontré algo que fuese como esa dinámica de explicar el latido cardíaco, pero lo iré cada vez más afinando en el estudio de cómo las figuras geométricas se manifiestan en el latido cardíaco. Eso me pareció divino. Lo que pasa es que no encontré algo como que fuera más tangible, pero bueno, ya iré pensando cómo hacerlo para que lo puedan ver cómo lo entendí y cómo lo vi por Dan Winter, que es quien lo presenta en ese movimiento de figuras del cubo, del octaedro, del icosaedro y del tetraedro en el movimiento muscular cardíaco, que eso ya me pareció divino. Pero bueno, nos quedamos con lo que el número phi está en el latido cardíaco, como dice María Victoria, ya. ¡Ah! Dios. Así que bueno, si alguien se anima a estar en ese taller presencial de corazón en diciembre, pues bienvenido. Y para también he creado este otro online de Cubo de Metatron para las personas que no están aquí en Toledo o en España y que puedan también experimentar otro tipo de talleres de crecimiento con la geometría. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme, gracias, gracias por estar aquí. Abracitos para todos y nos vemos en diciembre con el cubo de Metatron, que es nuestra próxima clase online y quienes van a estar aquí en el taller de Timo que he realizado el 24 de noviembre, pues nos veremos en ese super taller de geometría avanzada. Un besito. Y gracias, gracias por estar, por ser. Un besito para todos.